programa del Mediodía, a todos quienes nos siguen a través de las redes virtuales y a todas las personas que están presentes aquí en este espacio físico. Como bien lo anunciaban, voy a presentar más algo testimonial y vivencial, experiencial en torno a cómo la Iglesia, en las iglesias particulares como la de Barranca Bermeja, acompaña el proceso de visibilizar las situaciones de agresión a las comunidades, denunciar y acompañar procesos de protección de la comunidad civil, de la sociedad civil. El caso de la toma paramilitar en Barranca Bermeja, que digamos tiene como punto de quiebre el año 2000, con todos los preámbulos. Voy a trabajar entonces en 3 momentos. Primero vamos a mirar los hechos del proceso de incursión desde el proyecto de refundar la patria mediante el mecanismo paramilitar al Magdalena Medio colombiano. El paramilitarismo es más un medio, es un mecanismo que obedece a un proyecto integral, político, económico, etc. Luego miramos la circunstancia sociológica de la resistencia ciudadana, la cultura de un pueblo como el de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, que lo, digamos así, hizo que esta comunidad tuviera una reacción específica en torno a la embestida del paramilitarismo en la región. Para concluir precisamente con el tercer momento, que es ya la intervención de la Iglesia, el profetismo y acompañamiento pastoral de la Iglesia Diocesana de Barranca Bermeja. Es importante entender que esto no es los casos no son aislados. Aquí está articulado este caso con toda la dinámica nacional y el acompañamiento de la Iglesia está articulado con todas las experiencias compartidas con iglesias como la de Socorro y San Gil, toda esa experiencia de la Comisión Vida, Justicia y Paz, CEPAS, San Gil, toda la experiencia del norte de Santander, Ocaña, las experiencias en otras regiones del país. Pero partamos primero de este elemento que se podría llamar lo que antecedió a la toma del paramilitarismo a Barranca Bermeja, hechos en torno al proceso de incursión desde el proyecto de refundar la patria. Podemos hablar de unos preludios, es decir, las situaciones en los años 80 y 90 que nos muestra que ante la conflictividad social, sumada a la presencia de grupos, el ELN, las FARC, el EPL, actuaban de manera fuerte no en todo el país, pero específicamente en el Magdalena Medio colombiano y en Santander, en el Magdalena Medio antioqueño, de Bolívar, de Boyacá y de Santander. Y para comprimir esta acción de los grupos armados guerrilleros, a lo que se suma también desde la lectura que se hacía en ese momento en el gobierno y en el estado del enemigo interno, se da un accionar de contención y de represión, no solamente a los agentes directamente vinculados a los grupos armados insurgentes, sino también a la comunidad civil, especialmente a los líderes sociales, a quienes se les adjuntaba o se les indexaba el considerarlos como agentes y facilitadores de la acción de los grupos insurgentes. Por eso, la acción de algunos agentes del Estado, la red de la Armada, todo lo que yo voy a decir está, digamos, sustentado en hechos juzgados o en hechos probados históricamente y hechos referenciados. El asesinato de líderes sindicales como Manuel Gustavo Chacón, Ismael Jaimes, líderes sociales, René Tavera, Blanca Cecilia Valero de Durán, Ligia Patricia Cortés, etc. Se comprobó que fueron ejecutados por miembros, uno de la famosa red de la Armada, la base naval de Barranca Bermeja, otro por agentes del Estado vinculados al DAS y a la Policía Nacional, a los ejércitos, a la Brigada Quinta y 24, al Batallón Luciano de Luyer y al Batallón Reyes de Cimitarra. Estuve en San Vicente de Chucurí en el 85 como vicario parroquial, estuve en Cimitarra como párroco del 93 al 95 y me llevé muchas sorpresas cuando el mismo mayor Manosalva nos invita a Floresmiro López, a Bernardo Marín y a mí, porque se despedía del batallón Luyer y nos dice de frente, mira, sabemos que ustedes son sacerdotes que no están vinculados con nada, le hemos hecho seguimiento de inteligencia, Al año siguiente entra el coronel Correa
No hubo un solo muerto mientras estuvo el mayor Manosalva, pero apenas llega el coronel Correa empiezan a aparecer muchas personas muertas, y ustedes conocen la historia del asesinato del coronel Correa en la Llana Caliente por un infiltrado de las FARC, y toda la situación que se evidenció de la agudización de los crímenes y asesinatos de campesinos. Luego se vieron que había vinculación del trabajo del batallón de Luyer. Cosas así, ¿no? Que puedo decirlas porque las vivencié. También todo este tema de acciones de las brigadas 24ª en el tema de Cimitarra, con el inicio del proceso de las autodefensas. Por eso hablamos de las autodefensas campesinas y el MAS. Isidro Carreño, en San Juan Bosco de la Verde, Santander, genera lo que llamaban las autodefensas campesinas, y el MAS era un sistema de seguridad del narcotráfico, pero indexado por sectores gremiales como ACDEGAN. Podemos visibilizar el texto que está ahí en el Power, donde una investigación de Peña nos habla precisamente de cómo se generan las autodefensas desde Puerto Boyacá, Peña y Ochoa, Puerto Boyacá, en los orígenes del paramilitarismo, y en ese texto se refleja precisamente cómo se va generando una reacción del MAS, que nace como un grupo de autodefensa de los narcotraficantes frente a los secuestros, pero ese MAS va derivando a unas alianzas con otros sectores mafiosos y actores del Estado en línea de controlar también la subversión. A mí me tocó en Puerto Boyacá, cuando era de la diócesis de Barranca, en 1981 y 82, todavía seminarista, teólogo, los párrocos nos dejaban encargados de las parroquias en vacaciones, y me llama una noche un capitán del ejército que tenía 4 cuerpos en el cementerio a las 10 de la noche, que por qué no iba a hacer una oración para poderlos enterrar, porque pobrecitos, eran NNs, etcétera, etcétera, que habían muerto en un combate, pero que, Entonces, todas esas realidades, uno de seminarista con 21 años todavía no tenía la capacidad de digerir todo esto. Lo único que pudimos decir es, mira, nosotros seguimos los procedimientos, aquí se necesita medicina legal o alguien que haga el levantamiento de los cadáveres, que nos certifique y que nos autorice, nosotros no podemos hacerlo. Bueno, padre, nosotros nos encargaremos de eso por nuestros modos. Todo esto en esta línea de las realidades de lo que era el accionar en ese momento, desde la institucionalidad. Pero cuando la institucionalidad empieza a verse, se empieza a ver presionada por las comunidades internacionales que dicen, oiga, el Estado colombiano como que se está prestando para estas acciones, se acude entonces a el Estado no puede seguir mostrando que sus agentes actúan directamente en el atropello a las comunidades y a los procesos como se deben ser. Hay que combatir la delincuencia, hay que combatir la insurgencia, pero hay que combatirla desde los medios institucionales y no a través de mecanismos de violación de derechos humanos. Es ahí donde surgen estas iniciativas de generar procesos legitimados, como el de las Convivir, que luego derivan a las AUC. Por eso podemos hablar del paramilitarismo en la triple vía. Va surgiendo el modelo paramilitar para que sean ellos los que hagan directamente el trabajo sucio, porque el Estado no puede figurar haciendo un trabajo sucio. Entonces, el paramilitarismo, desde mi perspectiva, tiene 3 grandes líneas o enfoques. El paramilitarismo antisubversión política, donde al parecer el objetivo no era erradicar la guerrilla, solo contenerla y regresarla al monte, evitar su control de ciudades. Teníamos en esas épocas, en los 90s, la experiencia de Nicaragua y la experiencia de El Salvador. Y el estudio mostraba que cuando la guerrilla logra llegar a los centros urbanos, como estuvo en El Salvador en las goteras del Palacio de Gobierno en San Salvador, tuvieron que generar todo un mecanismo de negociación que llegó a los acuerdos para la desmovilización del farabundo Martí, para la reestructuración del Estado, etcétera, etcétera. No se podía dejar que en Colombia ya las FARC estaban en las goteras de Bogotá, el ELN, todas estas guerrillas llegaron a Cali, a las grandes ciudades. Había que hacer algo. Y entonces había que agudizar el ataque a estos frentes guerrilleros, no para acabarlos totalmente, sino para que se regresaran al monte,
Si ustedes se dan cuenta, la accionar del paramilitarismo lo que buscó más que todo fue sacar a la guerrilla, sacar a las milicias, en el caso de Barrancabermeja, sacar a estos frentes milicianos del ELN, de la FARC y del EPL de la ciudad, pero llevarlos a las zonas selváticas para que el conflicto baje en intensidad, pero de pronto es un negocio la guerra. De pronto es importante que permanezca el conflicto armado, porque ¿cómo se justifica una economía de guerra? ¿Cómo se justifica un gasto militar? ¿Cómo se justifican mejores sueldos para sectores y aparatos estatales? ¿Cómo se justifica el negocio, el mercadeo de armas? ¿Cómo se justifica que se pueda, si se mezcla esto con el narcotráfico, desengüesar a Estados Unidos y Canadá del glifosato que no pueden rociar en sus campos y necesitan rociarlos en algún campo? Entonces, todo esto para ellos, aquí hay un elemento muy interesante y es, ¿cuál era el objetivo del paramilitarismo? ¿Realmente era acabar la guerra, acabar con la guerrilla o simplemente bajar la intensidad y mantenerla en, como diría Turbay, de la corrupción en sus justas proporciones, para mantener un estado de conflicto permanente, pero de baja o mediana intensidad? Es un humilde análisis que no lo hice yo solo, lo hicimos dentro de los equipos de reflexión que teníamos en Pastoral Social y con el PDPM en aquella época. Y el espejo está ahí. En Nicaragua surge, en El Salvador surge Arena, en Colombia curiosamente surge Morena, por ejemplo, ¿cierto? Y como un elemento del brazo también político de este paramilitarismo. Pero sí pretenden refundar la patria. Hago alusión al libro de Claudia López, y refundaron el país, en la línea de el paramilitarismo es un mecanismo al servicio de un proyecto mucho más grande, un proyecto político, económico, integral, una visión de Estado y de país que promueven algunos sectores y que requieren el instrumento, la mediación de la acción militar por vías paramilitares. También buscaba otra cosa, y es desvertebrar. Dice, también pretende refundar la patria para sostener el statu quo feudal y requieren desvertebrar la unidad social, la capacidad de la resistencia organizada, la cohesión social de las poblaciones consideradas como el agua para el pez de la subversión guerrillera. Surge en el año 2000 esa teoría de quitarle el agua al pez, y el agua es la comunidad. Y por eso la acción del paramilitarismo, si uno analiza las estadísticas, el número de víctimas del conflicto armado, la mayoría son ciudadanos, versus cuántos guerrilleros han muerto en el conflicto, cuántos militares, cuántos policías, cuántos paramilitares. Sumados todos, creo que no igualan el número de ciudadanos, de población que ha sido víctima del paramilitarismo. Y entonces voy a leer rapidito en la página 193 de este libro, que lo recomiendo. León Valencia, Juan Carlos Celis Ospina, Sindicalismo asesinado, reveladora investigación sobre la guerra contra los sindicalistas colombianos, debate. Nos dicen ellos, a ver si lo pesco aquí, aquí dice, leo solamente esto: los ataques contra los miembros del sindicato, de un sindicato energético por allá en Antioquia, continuaron, como lo señaló un informe de la Defensoría del Pueblo Seccional Atlántico. Allí señalaba que era evidente el interés de los grupos paramilitares de romper la cohesión social de las organizaciones más representativas de la sociedad civil, especialmente aquellas que eran contrarias al mantenimiento del statu quo que ellos protegían. Defensoría del Pueblo, 2005. Es un documento oficial, no me lo estoy inventando yo. Por eso, insisto, coincidimos en el análisis. Lo importante era quebrar la cohesión social de las poblaciones para poder quitar el agua al pez. Hay hitos allí, ¿no? Cimitarra 93-95, yo lo conté, fui párroco de Cimitarra, hablo de cosas porque no quiero que me acusen de calumnia, de muchas vainas. Entonces, cuando yo era párroco de Cimitarra, llegaba de una vereda, Monseñor Leonardo sabe lo que es la serranía de los Yaguaríes, porque son nuestros linderos con Landázuri, con La Paz, con Bolívar, etcétera, etcétera, con el Bajo Simacota. Después de 2 días de monte para poder llegar a los campos, al filo de Chontarales, regreso a mi parroquia y me encuentro militarizada la casa cural. Yo pensé, ¿qué pasó? ¿Un allanamiento? Entro y me dicen, mi general Harold lo necesita allá. Y mi general Harold Bedoya en ese momento tenía reunido a todos los campesinos y yo escuchaba, la finca tal, 10.000 pesos. La finca tal, 200.000 pesos. Don Julano, que tiene 100 cabezas de ganado, 500.000 pesos. Don Sutano, que tiene 50 cabezas de ganado, 20.000 pesos.
¿pero qué están? No, es que mi general está organizando la convivir para cimitarra, la convivir, ¿cachai? Y lo quiere allá. Entonces yo lo miré, me fui para arriba, me cambié, me tomé mi tiempo, el tipo me miraba con una cara de que véngase para acá. Ya, cuando termina el evento, me acerco y le digo, general, me hubiera dicho, yo les hubiera tenido la casa disponible, ¿no? Si me hubiera avisado que iba a hacer algo. Bueno, no me extiendo. Lo paradójico, le hice un comentario a algunos líderes de la comunidad y de la iglesia, le dije, mira, me parece un despropósito. Pobrecito mi general, es la seguridad de mi general, pobrecito, tocaba así. Entonces queda uno, plop. Hay una dinámica de cultura ahí tremenda. Bueno, en el 2010 al 2022 se da el control, bueno, el otro elemento es el paramilitarismo al servicio del narcotráfico y otras empresas mafiosas, el narcoparamilitarismo. Y en ese narcoparamilitarismo, el empresariado ha pasado de agache. Y luego viene el tercer momento, la parapolítica, del modo de control militar al modo del control político. Y dicen también León Valencia y Juan Carlos Celis, la parapolítica y los procesos judiciales concomitantes dieron lugar al aumento de la violencia contra la rama judicial, principalmente mediante amenazas, violencia en la que el propio Estado se ha visto comprometido, como se hizo evidente con los escándalos de las actividades ilícitas del DAS, que se metió en las entrañas de la rama judicial para seguir los movimientos de los magistrados en temas tan sensibles como la reelección presidencial, la parapolítica y la reforma de la justicia. Es decir, la parapolítica lleva a poner al país en un limbo, en un paso, a un punto de pasar de ser simplemente un Estado cooptado, ¿cierto? Un Estado cooptado por las mafias a ser una narcodemocracia. Estuvimos en ese lindero y creo que permanecemos en ese lindero todavía. Otros hechos del 2010 al 2022, con la incursión en el 2000 del paramilitarismo, y donde todavía duraron 10 años para consolidar control, del 2010 al 2022 se ha visto una dinámica de control de los territorios conquistados o pacificados, desarrollo de las agendas empresariales y del proyecto país, la legalización o legitimación de las riquezas y empresas surgidas bajo el accionar paramilitar. Algunas leyes, como la ley de tierras, bien intencionadas del gobierno de Santos, sin embargo sirvieron para que, escriturándole a los campesinos sus tierras, tuvieran el documento legal con el cual ya decía la ley, pero aquel que por buena fe tuviera el territorio y hubiera montado una empresa, como por ejemplo de aceite de palma, podía negociar con el titular que ya tenía su título el uso de la continuación y el uso de la tierra. Entonces, el buen propósito, porque no dudamos de la buena fe del gobierno, era devolverle la tierra a su dueño original que había sido desplazado. Pero eso sirvió como mecanismo para que el dueño tuviera el título con cual entregarle al que ya se había posesionado de su tierra y legalizarle y legitimarle algo que se había montado, una empresa que se había montado sobre la base del desplazamiento forzado por vía de acciones paramilitares. No me extiendo, si quieren vayamos mirando entonces para entrar ya al tema. Esto que antecedió al 16 de mayo de 1998, que marca el hito o el quiebre o la bisagra, el primer gran golpe hacia Barranca Bermeja. Se había hecho toda una tenaza procesual del paramilitarismo por el sur, el paramilitarismo de Puerto Boyacá, todo el tema de los tiznados, de estos grupos de autodefensas campesinas desde el Carmen de Chucurí, el paramilitarismo de Antioquia por Puerto Berrío y el paramilitarismo del sur del Cesar y del sur de Bolívar, las autodefensas de Carlos Castaño, etcétera, etcétera. Importante todo esto en esta línea. La masacre del barrio María Eugenia en Barranca Bermeja fue seguido de otra masacre el 28 de febrero del 99 y una tercera masacre el 4 de octubre de 2000. Allí se notaba que la estrategia era la misma que se usó en otras partes, como las masacres en el Urabá, las masacres en varias regiones del país, en Trujillo Valle, si mal no recuerdo, que era aterrorizar a la comunidad y someterla. En el Magdalena Medio esto no funcionó y lo veremos en el tercer momento porque la comunidad asumió una actitud distinta y ellos cambian la estrategia de no más masacres, sino muertes selectivas, pero si tú cuentas en un 15 días, mataban 7 personas
7 personas, es una masacre. Entonces era otra estrategia. Pero me voy para el segundo punto. Ante estos hechos, ante esta embestida paramilitar hacia el Magdalena Medio, la ciudadanía. ¿Qué ciudadanía encontraron los paramilitares? Una resistencia ciudadana con una comunidad que tenía una tradición en Barrancabermeja del Magdalena Medio, la rebeldía de los yariguíes. Si ustedes van al Museo del Petróleo encuentran una foto de un ingeniero de la Tropical cargado por 2 obreros con una flecha lanzada por un indio yariguí en la espalda. En los años 20, para poder sacar el petróleo de la concesión de mares, tuvieron que hacer todo un genocidio de la tribu yariguí que permanecía en las zonas selváticas del centro de la provincia de Mares. Para poder sacar el petróleo, tuvieron que erradicar a los yariguíes, pero ellos hicieron resistencia y eso quedó en la memoria histórica. En el 48, tras el Bogotazo, mientras el país se debatía en una violencia genocida y fratricida entre los del trapo rojo y azul, en Barranca esa comunidad decide, no señor, ¿por qué nos tenemos que matar godos y liberales? Vamos a hacer nuestra comuna de Barrancabermeja. Se declaró independiente bajo el poder popular durante 7 días. Barrancabermeja se declaró ciudad de Estado. Y una comunidad que dijo, consensuemos. Había un alcalde, creo que conservador, se une al líder liberal y dicen, hagamos un acuerdo para gobernar Barrancabermeja sin caer en este lío del trapo rojo y el trapo azul. Es decir, hay unas actitudes distintas a la tradicional. La resistencia obrera, la USO y el nacimiento del Ecopetrol en el 58-61 también muestra otra manera de ver todo ese proceso de formación de liderazgos sindicalistas, María Cano, todo ese enfoque de la izquierda, del comunismo y de otros sectores que generan un sindicalismo al lado de otra acción prosindicalismo que es la JTC, la Juventud Trabajadora Católica, la acción de los jesuitas que generan también sindicalismo en Barrancabermeja y se da esa polarización y fractura de las dos propuestas de organización de una pastoral de los trabajadores por parte de la Iglesia Católica con los jesuitas que fueron los que generaron la misión del Magdalena Medio y por otro lado la visión marxista de la teoría del conflicto del sindicalismo. Pero ambos aportaron a generar una conciencia crítica en la masa laboral de Barrancabermeja en esos años. Eso hizo que fueran comunidades con más capacidad crítica de análisis de las disputas sociales y políticas de la región. Los movimientos cívicos y los paros cívicos es una comunidad que va creciendo. Yo crecí en Barrancabermeja del 61 al 80 más o menos, antes de entrar al seminario, el 78, y viví todas esas realidades de la cultura política que tenía la gente en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. No me extiendo. Estos paros cívicos, en el 63, primer paro cívico para reivindicar el derecho a la salud, para exigir la operación del hospital. En el 75 se crea un comité central de paro por el derecho al agua potable. A finales de los 80, primer paro cívico por el derecho a la vida, asesinaron a una jovencita que fue testigo de un atentado contra líderes del Partido Comunista y para borrar información matan a una jovencita de 14 años, creo, Sandra Rincón. La comunidad hace todo un paro por el derecho a la vida. El paro del nororiente del 85 consigue un acuerdo de solución a la problemática de la carencia de educación superior y surge ahí la UNIPAS como consecuencia de esos acuerdos. Se da la Coordinadora Popular del Nororiente, es decir, la comunidad tiene una cultura de organización social. Surge la Corporación Regional de Derechos Humanos, CREDOS, con el acompañamiento de la Pastoral Social de la Diócesis de Barrancabermeja. Ubencel, que está aquí, va a exponer más tarde, era miembro de la Pastoral Social y estuvo ahí en la raíz del nacimiento de la Corporación Regional de Derechos Humanos. Monseñor Sarasti dijo algo muy sabio en ese momento. Nosotros no vamos a formar parte de CREDOS, porque si somos parte de CREDOS, cuando se genere algún conflicto con CREDOS, ¿quién va a mediar? ¿Quién va a servir de facilitador para un proceso donde se pudiera mirar la relación entre CREDOS y los actores del conflicto o el mismo Estado? La Iglesia acompaña a CREDOS como acompaña a todas las otras organizaciones, entonces nosotros seguiremos acompañando pastoralmente y siendo facilitadores de cualquier gestión en línea de conflictividades. Se crean los diálogos regionales, Monseñor Leonardo y otros obispos, el mismo Monseñor Sarasti y luego Monseñor Jaime Prieto,
generan todo lo que se llaman los diálogos pastorales, ¿cierto?, en sus regiones para acompañar a las comunidades entre los años, en los años 90, etcétera. Avancemos entonces, creación del espacio de trabajadores de derechos humanos, el paro cívico en rechazo a la masacre del 16 de mayo, esas reacciones de la ciudadanía fueron acompañadas por la Iglesia, ahora veremos también. Se generan entonces respuestas desde el profetismo y acompañamiento pastoral de la Iglesia, una Iglesia que visibiliza la problemática y a las víctimas y acompaña a sus comunidades en la resistencia y reivindicación. A lo largo de la historia de la diócesis también, visibilizar. Aquí no es que no esté pasando nada. Esta masacre fue una verdadera masacre, la del 16 de mayo. Luego se demostró que las fuerzas militares prepararon el escenario para que los paramilitares, cuando encontraran fácilmente su accionar. Una iglesia que visibiliza las problemáticas de las víctimas y a las víctimas, acompaña a sus comunidades. Hago una alusión a Monseñor Arango en los años 70 con el apostolado de las reivindicaciones de los derechos sociales. Ya miramos lo de los paros cívicos. Monseñor Sarasti, el acompañamiento en el derecho a la vida, ¿cierto? Y lo que ya dijimos, la Comisión Diocesana de Vida y Paz, credos, se visibiliza el fenómeno de la migración forzada. Ustedes recuerdan que hubo toda una discusión sobre la movilidad en Colombia. Se crean un poquito después, pero ya desde aquí se crea el tema de movilidad forzada, que luego daría pie al famoso programa RUT, que ustedes recuerdan que visibilizó más de 4 millones de desplazados, creo que fue lo que logró probar RUT. El gobierno hablaba solo de 1,5 millones de desplazados en esa época. Énfasis en la evangelización de lo social con enfoque de desarrollo humano integral, lo que decía nuestro Monseñor Mario en su ponencia. Hacia el 83 se creó el IPROC, en Comunidades Cristianas Campesinas en San Vicente. Yo llego en el 85 a acompañar a esa experiencia. Jaime Prieto Amaya ya llega en el 93, es el apostolado de la paz. Con Juan Francisco Sarasti, si quieres la paz, trabaja por la justicia, si quieres la paz, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Como el señor Jaime Prieto, es el énfasis de la evangelización de lo político con un enfoque de la democracia participativa, la sustentabilidad ambiental para la creación de paz. Se crea en el 95 el PDPM, ya nos ha hablado la Red Pro de Paz, en una acción conjunta Uso Ecopetrol, CINEP, CEAP y la Diócesis de Barranca Bermeja. Es una iglesia que entiende que tiene que trabajar en articulación con todos los sectores. Voy terminando. Ante la masacre del 16 de mayo, la diócesis acompaña pastoralmente a sus comunidades en la búsqueda de los desaparecidos, apoya el espacio no solamente de credos, sino el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos, y apoya y acompaña la creación de la Comisión Intersectorial por la Vida, que luego derivó en la Comisión Internacional de Complementariedad, conformada por las agencias de cooperación. Aquí es importante entender que como iglesia interactuamos con los actores nacionales, pero también acogemos y valoramos la acción de la comunidad internacional, de organizaciones no gubernamentales internacionales o de organizaciones intergubernamentales como la MAP, OEA y Compromiso. Trabajamos en línea de formación de cultura política y cultura para la democracia. Por un lado, formación del sujeto social. Ignacio Gómez Aristizábal lo tuvimos 1 año como administrador diocesano y cuando el tema de la hidroeléctrica del río Sogamoso, Isagén, lo primero que dijo Monseñor es, aquí necesitamos es acompañar a la comunidad, porque el sujeto de todo esto es la comunidad. Pero la comunidad tiene que tomar conciencia de que ellos son el sujeto de derechos. Y la iglesia acompaña desde el evangelio y les ayuda a dignificar su lucha y a enfocarla por donde debe ser. El respeto a la dignidad humana y no la instrumentalización de ideologías, de enfoques de uno y otro lado. También se genera desde la pastoral social programas entonces en línea de análisis de realidad, de leer la realidad con las comunidades, ejercicios con todo el clero y por vicarías. Nos reuníamos con los copas, nos reuníamos con los laicos y hacíamos análisis de realidad desde una metodología que la tomamos del CINEP, cómo hacer análisis de coyuntura social y política. El aporte del CINEP también fue muy fuerte. Nos articulamos con la MOE a través de Viva la Ciudadanía, el programa de presupuestos participativos, la incidencia política. Conformamos la MOE Magdalena Medio en coordinación con la MOE Nacional.
y con el Observatorio de Paz Integral, como decíamos, Acción de Paz, y le llamábamos Observatorio de Paz Integral, un poco en la línea de lo que hoy hablan de la paz completa. Nosotros hablábamos de la paz integral, con otros elementos. Y por último, como ya lo dijimos, todo este trabajo articulado, unido a la Comisión Cívica de Convivencia Ciudadana, la Pastoral Social, tomó áreas: pastoral de desarrollo humano, pastoral de lo político, pastoral de cultura de paz, la pastoral entonces social, y se genera también con organizaciones sociales el ejercicio del Tribunal Internacional de Opinión TIO, que procesó el tema de la masacre del 16 de mayo para buscar verdad. Fue una de las primeras experiencias, una especie de comisión de la verdad, pero que a su vez pudiera generar un juicio moral a los actores que se hubiesen detectado de este problema. Y como ya lo dije, la otra acción, visibilizar la crudeza del conflicto, los mecanismos de victimización y a las víctimas, el programa RUT, ¿cierto? Atender a las víctimas con programas como el apoyo a los obreros y sindicalistas perseguidos desde Pastoral Social y Pastoral de los Trabajadores. Se generó con la Escuela Nacional Sindical, con Sedavida y con ABRE, dos tareas: cómo protegerse los trabajadores y el tema del acompañamiento psicosocial a los trabajadores y sus familias que fueron víctimas de la persecución en ese momento por el paramilitarismo. Por último, acompañar a las comunidades que se resistían, que se organizaban para resistir al paramilitarismo, y ya lo dijimos, se cortó esa racha de las masacres. Acompañamos a organizaciones como la OFP en la denuncia de homicidios. Trabajamos con la OFP. Las mujeres de la OFP iban casa por casa buscando, lograron quitarle a los paramilitares varios secuestrados. Vino una comisión de obispos de Francia, por allá por el 2004-2005, traído por Pastoral Social con Secours Catholique de Francia, y preciso estando ellos, se toman los paramilitares un sector de la ciudad, la Comuna 7, se llevan 2 o 3 secuestrados. Los obispos franceses se fueron en comisión, creo que con Pacho de Rúpito en el PDPM, y se los quitaron de las manos a los paramilitares. Es decir, es una acción de acompañamiento. Yo imagino que lo que nos contaba Monseñor Mario en el Chocó va por esa línea, una iglesia que tiene que buscar a sus ovejas, ¿sí? E incluso mandarle el mensaje. Cuando Monseñor Jaime iba a estas mesas, mandaba mensajes a los paramilitares y a los guerrilleros: conviértanse. Las ovejas perdidas eran 2, el paramilitar que tenía a un secuestrado y el pobre secuestrado que veía que iba a perder su vida. Entonces, es una iglesia que toca a todos como sujetos de llamado a la búsqueda de paz y reconciliación. Termino. Importantísimo, se establecieron acciones litúrgicas ecuménicas por la defensa de la vida, se establecieron procesos con los pastores de las iglesias no católicas en Barranca Bermeja. El sepelio colectivo de la masacre fue una misa acompañada luego de una liturgia ecuménica. Y siempre tuvimos acciones litúrgicas ecuménicas y el establecimiento de sitios significativos con la OFP, con el Espacio de Trabajadores de Derechos Humanos. Allí donde hubo una masacre, allí se hacía una especie de mausoleo y se tenían acciones litúrgicas conmemorativas todos los años, donde hubo masacres, donde hubo muertes, etc. Hicimos los viacrucis por la paz y la ruta era pasar por cada sitio donde hubo un asesinato o una masacre y visibilizar el llamado cese, no más muertos. Y por último, ya lo dijimos, el trabajo con los ECAPs, equipos cristianos de acción por la paz, que son de iglesia menonita y otras iglesias protestantes, pastores de distintas iglesias, con brigadas internacionales de paz, con Médicos Sin Fronteras, con el Servicio de Jesuitas Refugiados, con MAP-OEA y el mismo PDPM. Última cosa. Líneas de trabajo pastoral: cultura de paz y democracia, espiritualidad del reino de Dios con sentido de verdad, justicia y amor, solidaridad, sentido de comunión y participación, fortalecimiento organizacional para sostener la cohesión social, que era lo que quería golpear el paramilitarismo, acompañamiento psicosocial a las víctimas y organizaciones sociales para la resiliencia con 2 enfoques, personal y comunitaria. Hoy se habla de la resiliencia como algo personal, la resiliencia también tiene una dimensión social comunitaria, formación en cultura política para la participación con incidencia y fortalezas, entender que la iglesia tiene una base en el laicado, su compromiso se acompaña, se fortalece y respalda por parte de los pastores, obispos, clérigos, religiosos, así como de las religiosas y laicos y laicas promovidos.
La apertura de iglesia, articular e interactuar con sentido solidario junto a otras iglesias y pastores, así como junto a los varones y mujeres de buena voluntad no confesionales, con la comunidad internacional y con la organización social, movida por el humanismo, en clave de iglesia, fermento en la masa y en diálogo con el resto de la sociedad. El evangelio y la doctrina social de la iglesia como soporte de su servicio pastoral. Y no tengo nada contra los sectores ideologizados, pero si tengo el evangelio, con eso me basta. Que coinciden mucho con otros elementos, pero para nosotros como iglesia, la doctrina del evangelio y la doctrina social de la iglesia es suficiente soporte para justificar nuestro accionar, y ese es el parámetro y esa es la línea roja que no podemos cruzar en nuestra labor pastoral. El trabajo pastoral articulado regionalmente con las pastorales sociales de San Gil, Vélez, Bucaramanga y Ocaña, entre otras. Yo creo que esto más o menos refleja un poco lo que ha sido la tarea de, no solo de Barranca, lo reitero, de muchas diócesis en todas las regiones, en el acompañamiento de las comunidades que sufren el embate del conflicto y, en caso concreto, el caso del paramilitarismo. Muchas gracias.